Bien, buenas noches con todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Esta noche, siguiendo la secuencia de nuestras actividades a desarrollar en el instituto, como son las entrevistas a candidatos, hoy tenemos un debate a candidatos para el Congreso de la República por Lima, para el que tenemos en esta noche el agrado, el honor de tener la presencia de la candidata, la abogada Zuli Pinchi Ramírez. Ella es candidata con el número 18 por el partido Somos Perú por Lima. Por otro lado, tenemos también el agrado y el honor de tener la presencia del candidato Rubén Darío. Él va por el partido Podemos Perú, el número 27, también por Lima. El Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno es una ventana abierta para todos los ciudadanos que se preocupan por las propuestas de los candidatos al Congreso de la República de cara a las elecciones este 11 de abril. Esta es una fiesta electoral, es una fiesta de la democracia, en la que todos estamos interesados en conocer las diferentes propuestas de los candidatos. Esto enriquece la vida democrática del Perú, la participación de los jóvenes, la participación de la mujer, que es muy importante para nutrir nuestra democracia. Es en ese sentido que el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno es una ventana abierta tanto para los actores políticos como para los ciudadanos. Tenemos en esta noche la participación de nuestra directora de debates y entrevistadora, la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez. También tenemos en estudios a nuestro director de comunicaciones, Alejandro Montenegro. Sin más, dejo en el uso de la palabra a la abogada y politóloga Alejandra Guerra para que inicie con el debate de esta noche. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Juan Javier. Nuevamente darle las gracias al Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno por permitirnos estos espacios en los cuales podamos difundir las propuestas y a los candidatos para que haya un mayor conocimiento de los mismos, estando nosotros siempre comprometidos porque el 11 de abril se emita un voto responsable, consciente e informado. De la misma manera, vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos están viendo desde nuestras redes sociales, agradecer por la confianza en este instituto y por el programa que hemos venido transmitiendo todas estas semanas. También agradecerles a los candidatos que esta noche se encuentran con nosotros para poder llevar a cabo nuestro primer debate en esta oportunidad de candidatos al Congreso de la República por Lima. Vamos a leer un poco de la hoja de vida de los candidatos para que también las personas que nos están escuchando lo tengan en cuenta. Zuli Pinchi Ramírez es candidata por el partido Somos Perú con el número 18. Ella es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Peruana San Martín de Porres, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima en el año 2005. Dentro de su preparación cuenta con diversas especialidades en la Universidad de San, también tiene un máster en la Universidad Carlos III de Madrid por liderazgo político y social, también un máster en la Universidad Complutense de Madrid en dirección en fundraising público y privado y una especialización de literatura y composición en la Universidad de Valencia. Tiene experiencia como empresaria industrial y directora de ONG Solidarios ABC. Muchas gracias, candidata. Le damos la palabra para que haga su saludo a todas las personas que nos están viendo. Hola, buenas noches. Dando un saludo para ustedes. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Ya de cara a un poco ya casi una semana para poder estar en este voto tan importante que tiene que ser informado, que tiene que ser completamente responsable. Quiero presentarme, mi nombre es Zuli Pinchi y soy candidata al Congreso con el número 18 por el Partido del Corazón, el Partido Somos Perú. Y quiero presentarme en esta oportunidad diciéndoles a todos pues que podamos llevar un debate como debe ser, proponiendo las ideas fuerza y las propuestas que puede tener cada uno de los partidos aquí participantes y esperando pues lograr una culminante satisfacción de ideas y de convergencia de cada uno de los dos que vamos a debatir. Así que estoy muy contenta por esta oportunidad. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, candidata. De la misma manera, contamos con la participación del candidato por el partido Podemos. Es el señor Rubén Darío, que va con el número 27 al Congreso.
En educación estudió en la Universidad Privada del Norte, también es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola, tiene una especialización en Dirección de Personas por la Universidad de San, también cuenta con un diplomado en Finanzas Corporativas por la Universidad de Exam, y en su experiencia ejecutivo de banca empresa del BBVA Continental, también analista de negocios del Banco de Crédito del Perú, practicante profesional de riesgos y procesos por la Administradora del Comercio S.A., y también International College Program en Walt Disney World. Muchas gracias, candidato Rubén Darío. Le damos la palabra para que pueda presentarse a nuestra audiencia. Muy buenas noches, María Alejandra, buenas noches, Zuli, y muy buenas noches, mis queridos oyentes, ¿no? Mi nombre es Rubén Darío, ya como me presentaron, yo soy candidato al Congreso con el número 27 del partido de Podemos Perú. Soy licenciado en Administración de Empresas y actualmente estoy en el 5º año de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Muchas gracias por la invitación, espero poder dar a conocer mis propuestas y poder tener un debate también con la candidata Zuli, que cada uno pueda tener tiempo para exponer las propuestas, y sobre todo, pues, tenemos que saber que el 11 de abril va a ganar el Perú, ¿no? Va a ganar la democracia, y muy aparte que cada uno sea de diferentes partidos políticos, pero tenemos que saber que el 11 de abril gana el Perú y gana la democracia, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Rubén Darío. A continuación voy a explicar un poco de cómo se va a llevar a cabo este debate. El debate se organiza en torno a 4 ejes temáticos. El primer eje es la lucha contra la pandemia, el segundo, la eliminación de la pobreza, el tercero, la seguridad nacional, y el último, el tema de la economía. Cada candidato va a tener una primera participación de 4 minutos. En esta primera participación van a dar su postura y propuestas sobre la temática. Se recomienda que la estructura del discurso sea de realidad problemática, postura del partido y las propuestas del candidato. Luego le vamos a dar la palabra al segundo candidato, que también tendría un discurso de apertura en este sentido, pero terminaría con una pregunta para que en la parte de réplica el primer candidato pueda dar la respuesta a la pregunta y también generar algunos comentarios, de repente contraargumentos o refutaciones a lo que dijo el candidato anterior. En esta oportunidad, en la réplica, cada uno de los candidatos tendrán 2 minutos, y en esta oportunidad el primer candidato terminará con una pregunta que tendrá que ser absuelta en la réplica del segundo candidato. Luego terminaremos con algunas preguntas del público, por lo que les pedimos a todos, a nuestra audiencia de Facebook, que por favor nos dejen las preguntas con respecto a cada uno de los ejes temáticos en la transmisión en vivo para que nosotros podamos hacerle a los candidatos. Entonces, sin más, vamos a hacer el sorteo de los candidatos. ¿Les parece si eligen claro, si eligen un papelito para poder ver quién sería primero y quién sería segundo? Hay que elegir por colores, por números. No, tengo 2 papelitos para hacerlo más sencillo y no demorarnos más. No sé si la candidata azul elige primero el de la mano derecha o el de la mano izquierda. A ver, el de la mano izquierda. Izquierda. Es el número 1. No sé si se ve. Ya. Ya. Sí. Entonces, la candidata Zuli empezaría con su discurso y ya luego pasaríamos al candidato Rubén Darío y luego el mismo orden para la réplica. Entonces, sin más, vamos a empezar con el eje temático número 1, que es lucha contra la pandemia. Vamos a dejar en el uso de la palabra a la candidata Zuli por 4 minutos para que nos dé sus propuestas. El primer eje temático que tenemos es abordar este tema tan complejo que ha sido la crisis sanitaria mundial, el COVID-19. Personalmente, he vivido en carne propia esta crisis sanitaria terrible, porque mis padres se enfermaron con el COVID, y además de ello, mi hermano, mis sobrinos y mi cuñada. Sé perfectamente lo que es tener a tus parientes a la deriva, sin saber si llevarlos a un hospital, a una clínica, o ver que de repente tengan que dormir en una carpa. Es totalmente difícil y duro, y creo que esa problemática y esa realidad le han pasado a muchísimos compatriotas. Imagínense sobre todo ver que hoy, de cara al bicentenario
todo este sistema sanitario peruano ha sido desnudado y nos hemos visto que estamos completamente inmersos en un sistema obsoleto, en un sistema que lo único que ha hecho es llevarnos a miles y miles y miles de peruanos a la muerte. En Somos Perú tenemos un proyecto muy importante que abarca la oportunidad de poder inmunizar a más de 24 millones de peruanos a través de hacer una vacunación completamente gratis, llevando vacuna a todos nuestros compatriotas a los lugares más recónditos de nuestro país. Asimismo, queremos hacer una reinfraestructura total en las postas médicas, en los hospitales, porque hemos visto la decadencia de un servicio, la mala praxis y sobre todo que vemos que nuestros médicos y todo el personal de primera línea tampoco ha estado muy bien implementado porque no han tenido las herramientas necesarias para poder cubrirse en esta crisis sanitaria mundial. Por ello hemos visto que cuántos compatriotas de primera línea han fallecido. Pero eso sí, lo han hecho siguiendo las pautas de trabajar y de salvar las vidas, que finalmente para eso se han preparado, para eso han estudiado. Pero el gobierno tiene el deber, tiene la obligación de velar y brindarles todas las características que pueda tener un miembro, un médico, una enfermera, cualquier miembro del servicio de salud para poder atender en mejores condiciones a todos los que estén enfermos del COVID. Estamos viendo también que es importante el tema de las camas en las unidades de cuidados intensivos, porque muchas veces muchos compatriotas han dormido en la calle, sentados, ahogándose, buscando oxígeno, ni siquiera teniendo un lugar digno para vivir o para sobrevivir, diría yo, en las semanas o en los días que les hubiera tocado ser víctimas de esta terrible enfermedad que nos ha azotado y flagelado a todos. Nosotros como partido en Somos Perú queremos implementar en los 5 años de gobierno 5.000 camas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y llevar absolutamente a todas las postas médicas un equipamiento para mayor accesibilidad, para un kit de emergencia para todos nuestros compatriotas que en algunos lugares de la costa, selva y sierra de nuestro país que están más alejados y tuvieran ellos la desgracia de caer como víctimas del COVID, tengan como de una u otra forma con celeridad poder tratarse y de esta forma poder curarse. Sabemos que este problema está ahí, está vigente, no vamos a solucionarlo en 1 año ni en 2. Hemos heredado sistemas precarios de quinquenios gubernamentales pasados y probablemente nos falta mucho todavía para poder ver a los más de 33 millones de compatriotas completamente vacunados. Sin embargo, no hay que perder la esperanza en un orden de prelación y es una necesidad acuciante primero velar por el tema de las vacunas. Por ello, como les repito, tenemos como meta vacunar a más de 24 millones de compatriotas en un margen de los 100 primeros días de gobierno para formar y firmar los contratos respectivos que se necesitan para que en un periodo mediano y largo pronto podamos todos estar inmunizados. Muchas gracias, candidata. Vamos a darle entonces la palabra al candidato Rubén Darío por el partido Podemos Perú, del número 27. Adelante, candidato. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente, buenas noches para los que recién se están uniendo a la transmisión. En el tema de la pandemia, nos hemos dado cuenta, pues, de que el sistema de salud peruano es precario. Ya hace más de 30 años, pues, que se viene con este tema de la corrupción que tanto daño nos ha hecho. Y hoy en día estamos en una época de guerra y tenemos un gobierno que es ineficiente, ¿no? Lastimosamente, el gobierno morado hasta el momento no tiene cómo poder gestionar el poder traer las vacunas. Nos ofrecieron que iban a traer 2 millones de vacunas para el mes de marzo. Nunca llegaron. Compramos la vacuna más cara y menos efectiva. Desde Podemos Perú queremos vacunar a 28 millones de peruanos hasta diciembre del presente año. Necesitamos, a su vez, darle paso a los privados, ya que la empresa privada nos aportaría muchísimo si es que ellos también importan las vacunas a través de sus laboratorios,
a través de las AFPs y a través de los grandes conglomerados de clínicas que existen en el país, ya que nos hemos dado cuenta pues de que lastimosamente el Estado está siendo muy, muy ineficiente y está vacunando a ritmo de tortuga, como se diría, porque no puede ser posible pues de que ya hayan pasado 2 meses desde que vino la primera vacuna y tenemos 768.000 vacunados al día de hoy. Mientras que si nos comparásemos con países del primer mundo, en la cual vacunan 2.4 millones por día, pues imaginémonos. Sencillamente nos comparamos con Chile. Son un país de 19 millones y ya tienen más de 6 millones de vacunados. ¿Cómo puede ser posible ello? A su vez, para poder pelear contra esta pandemia, pues tenemos que dotar los primeros centros de atención, que son las postas médicas. Necesitamos equiparlas con el personal médico necesario, doctores, enfermeras y el equipamiento necesario que se necesita. A su vez, yo hoy en día pues me doy cuenta porque vengo caminando en todas las alturas de Caraballo, de Comas, de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, y desgraciadamente de acuerdo a las normativas, se necesita tener una posta médica cuando la comunidad es mayor a 1.000 habitantes. Y eso no existe. Las personas caen enfermas y tendrían que caminar por media hora o más para poder acudir a la posta médica más cercana. Y muchas postas médicas cerraron en plena pandemia. Eso no puede ser posible. Nosotros como Podemos Perú vamos a dotar debidamente a los primeros centros de atención que son las postas médicas. A su vez, tenemos que unificar el sistema del MINSA con el sistema de salud. Tiene que ser la salud universal para todos los peruanos. No podemos tener ese tipo de distinciones. Yo también en su momento caí enfermo del COVID, al igual que mi familia, estuve internado y lastimosamente se sentía una experiencia pues súper, súper triste, súper desoladora al llegar a una clínica o a un hospital y no tener cómo poder tener un cuarto porque te tienen en emergencia horas de horas. Y muchas veces hay personas que van directamente a los hospitales o a las clínicas de alta envergadura porque no saben, desconocen, cuando podrían ir primero a las postas médicas. Y si es que lo amerita, el médico debería ser capacitado para poder derivarlo a un hospital de alta envergadura. Y no tener esos cuellos de botella que se generan pues en el Almenara, en el Casimiro Ulloa, en el Revaliati, porque los hospitales son para atender emergencias de vida o muerte, ¿no? Y a veces las personas van pues por los primeros síntomas, y eso debería de cambiar. Así que vacunación universal para todos los peruanos, los 28 millones que necesitan vacunarse, y le vamos a dar pase a la empresa privada para que nos apoye y de esa manera se descargue el tema de la vacunación y podamos llegar a cada uno de los peruanos. Lo tenemos como pilar en el plan de gobierno. Muchas gracias. Candidato, le pedimos la pregunta para la candidata Zuli. Sí, por supuesto. Estimada Zuli, ustedes como Somos Perú están contemplando también darle paso a la empresa privada para que pueda también estar en el proceso de vacunación. Sí, es parte dentro del proyecto del plan de gobierno, pero ya que tenemos una necesidad completamente de emergencia, nosotros lo primero que queremos hacer es vacunar a más e inmunizar a más de 24 millones de compatriotas. En los primeros 100 días de gobierno queremos ya firmar contratos, pero reales, eficientes, eficaces y verdaderos, que realmente puedan salvaguardar nuestras vidas, ¿no? Y cuando digo nuestras vidas es porque yo también me incluyo, porque también soy peruana, porque también soy ciudadana y también tengo derecho a querer y a exigir que todos podamos recibir esa salud digna que merecemos. También queremos como proyecto de gobierno poner e implementar más de 5.000 camas en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, que como sabes, no hay. Desgraciadamente hemos visto lo que está pasando últimamente con nuestros compatriotas. Es una situación de verdad triste, lamentable la que estamos viviendo, pero nadie sabía que íbamos a estar en esta crisis sanitaria mundial. No hubo un libro del ABC, pero sin embargo, esto ha desnudado un terrible y deteriorado sistema de salud en el que estamos ya sumergidos y que tenemos que darle algún tipo de solución. Y lo primero que debe ser, pues, es una vacuna gratuita para abarcar a la mayor cantidad de compatriotas.
Candidata, le queda 1 minuto para su respuesta y también terminaría con una pregunta para el candidato Rubén. Bien, yo quería preguntarle al candidato del partido Podemos si es que él tiene una como experiencia, como testimonio, él ha ido a un hospital o a una clínica. ¿Tuvo la suerte de ir a una clínica o también tuvo que pasar por este grupo de compatriotas que no encontró en el seguro cama en una clínica y tuvo que ir a un hospital? Si fue así, ¿cuál fue su testimonio para más o menos evaluar y que él diga en experiencia personal qué es lo que él como persona individual, no tanto como partido, haría de llegar al Congreso este 11 de abril? Listo, le damos la palabra por 2 minutos al candidato Rubén Darío. Sí, por supuesto. Estimada colega Zuli, muchas gracias por la pregunta. Sí la tuvimos el año pasado, en el mes de abril. Fue lastimoso, ¿no? Fue en el Hospital Rebagliati de Salud, ¿no? En el que tuvimos que internar a mi abuela, ¿no? A mi abuela de 92 años. Igual entró por el tema de, producto del COVID, le dio un infarto cerebral, ¿no? Ya que afecta también al tema vascular el COVID y te puede producir cualquier tipo de infarto cerebral. Entró, la tuvieron en trauma shock, ¿no? Sin embargo, en el trauma shock COVID, ¿no? Los médicos, pues, no te daban. Es frustrante como peruano, ¿no? Y hoy en día, pues, que estoy seguro de que vamos a llegar al Congreso, pues, lastimosamente, pues, no hay una autoridad a la que pueda uno quejarse. Sin embargo, está su salud y todo, pero no existe, pues, deberíamos de los congresistas estar, una comisión del Congreso estar perennemente en los hospitales, sobre todo en los hospitales de alta envergadura, ¿no? Porque era bien frustrante, pues, el que después los familiares no podían entrar y uno no sabe si su familiar cómo está o cómo no está, porque el horario de atención es de 4 a 4 y media, que era telefónico en ese entonces, no había la manera de poder quedarte en ese momento, porque fue al inicio de la pandemia, el año pasado, ¿no? Entonces, a veces llamábamos y la línea telefónica, pues, de salud no contestaban, ¿no? No contestaban y a veces hablabas con el doctor que estaba a cargo supuestamente y no ubicaba a mi abuelita. Imagínense lo frustrante. O sea, no se sabía si esa noche ya había fallecido o no, porque no la ubicaban, no sabían en qué cama estaba. Lastimosamente el sistema no está preparado para ese tipo de pandemias, ¿no? Y es por eso que Zuli, tenemos que comprometernos a poder erradicar y poder luchar contra ello. Tenemos que dotar debidamente, pues, a todo el sistema de salud, a los primeros centros de atención, a los hospitales, a que se organicen de mejor manera, de que haya una mejor comunicación entre los familiares del paciente y los médicos, ¿no? Porque la verdad que es bien frustrante. Mi abuelita la tuve internada un mes. Gracias a Dios, a la bendición de Dios, pudo salir del cuadro y hoy en día ya está recuperada, ¿no? Pero es el pesar de muchos peruanos, ¿no? De que tuvieron la oportunidad de tener a su familiar que se ha recuperado, pero que en el momento en el que se encuentra, pues, hospitalizado, es terrible. Es sencillamente terrible porque no hay una comunicación directa por parte de los doctores hacia la familia, ¿no? Entonces es bien frustrante esa situación, ¿no? En la que estamos viviendo. Y se debe de mejorar. El tema del MINSA con el tema de salud tiene que unificarse y ser uno solo, ¿no? Ser un sistema de salud único para todos los peruanos. No tienen que haber ese tipo de distinciones que muchas veces no puedes ir a determinado hospital, a Almenara, porque tú perteneces, de acuerdo a tu DNI, perteneces al Rebagliati. Entonces, esas diferencias no puede haber. Emergencia es emergencia para todos y no tiene que haber distinción. Tiene que ser igual que los países del primer mundo. Muchas gracias. A usted, candidato, por la respuesta. Para terminar el bloque, perdón, vamos a hacer la pregunta del público. Ceci Vela nos pregunta, ¿qué reformas plantean en el sistema de salud? Vamos a empezar con la respuesta de la candidata Zuli. Bien, hay un derecho muy importante que es inalienable, que es imprescriptible, que es fundamental, que es el derecho a la salud. Solamente está protegida por la Constitución Política del Perú, sino también por el acuerdo del Tratado de los Derechos Fundamentales de todas las personas, en el acuerdo del Pacto de San José de Costa Rica,
de los derechos humanos. Es importante también saber que está dentro de los ODS de la ONU, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que se firmaron en el año 2015, y que definitivamente, pues, si damos una revisión a esos 17 objetivos, nosotros estamos quedándonos muy mal en el orden de la lista. Que es importante hacer una reforma integral, total, porque si nos ponemos a revisar cuál es el terrible escenario en el que estamos, donde han habido miles y miles y miles de compatriotas que han fallecido, otros miles y miles que son pacientes post-COVID, que han quedado con muchas secuelas y realmente han quedado mal. Para ello, en paralelo, muchos han perdido sus bienes por pagar sus propios tratamientos, otros se han quedado en la ruina, en la quiebra, y tiene que haber una reactivación total de todo el sistema precario que tenemos de salud. Para ello es importante también convocar a la empresa privada, por supuesto que sí, pero también el Estado, y todos lo sabemos, como gobierno tiene mucho, pero mucho presupuesto, que no sabemos qué es lo que hacen con el presupuesto. Por ello, se debe de, lo primero, en este orden de prelación, en esta necesidad acuciante, se debe de velar porque todos los peruanos podamos tener acceso a la vacuna. Lo ideal es que todos podamos tener el acceso gratuito, pero si no fuera así, tiene que llegar inclusive lo más pronto posible. Muchos hablan de 2 a 4 años, según las estadísticas, y ese es un tiempo en que no podemos permitirlo, porque ni siquiera sabemos si vamos a estar dentro de 2 meses aquí, 4 meses, allá estamos en la tercera ola, dicen que este es el periodo más complicado. Ya vemos ya los resultados, cada día se están viendo los índices y los ratios de mayores ingresos a los hospitales, y en el drama de que no existen camas para las unidades de cuidados intensivos. Así que lo que nosotros proponemos como un posible gobierno de Somos Perú es que se haga una total reforma, y que además se haya enmarcado todas las carencias, todas las debilidades que ha dejado nuestro sistema precario de sanidad. Gracias. La misma pregunta entonces al candidato Rubén Darío. ¿Qué reformas plantea en el sistema de salud? Sí, lo primero que el oxígeno debe ser declarado una necesidad para todos los peruanos. Tiene que ser un bien necesario para todos los peruanos. Y no tenemos por qué seguir pasando, pues, por tanta agonía en la que hemos venido atravesando todos estos días, todos estos meses, y ya pasamos el año, en el cual hubo un monopolio, el cual distribuía solamente, y no le dieron la oportunidad a que las empresas privadas puedan donar, ¿no? A su vez, se tiene que hoy en día, pues, a través de la pandemia, se ha quedado demostrado, primero, la ineficacia del sistema precario de salud que tenemos, pero lo segundo es que, si bien es cierto, la pandemia puede acabarse, pero no sabemos si es que van a venir más adelante otras pandemias. Hay muchas personas que tenían enfermedades oncológicas, enfermedades renales, enfermedades endocrinológicas, y que quedaron descuidados, y algunos hasta han fallecido. Tenemos personas que tienen, pues, diabetes, personas que tienen cáncer y entre otras enfermedades. Y lastimosamente en los 6 primeros meses a 8 de la pandemia, pues la atención, las citas médicas no existían para esas especialidades. Y muchos compatriotas se descompensaron y algunos hasta tuvieron que ir a los hospitales para que los atiendan, y solamente priorizaron a las personas que tenían el COVID. Ello no puede volver a pasar en un futuro. Así que, como Podemos Perú, queremos primero crear el primer hospital, la clínica digital, ¿no? Con todas las especialidades y en todos los turnos. Y a su vez, hacer, ¿para qué? Para que el MINSA y el de Salud puedan tener los famosos teleconsulta, que hoy en día se están empezando a aperturar, pero que se dé ya para todas las especialidades, porque es bien lastimoso, y ya de acuerdo a las estadísticas, pues, se sabe que una persona, para pedir una cita cuando no es de emergencia en salud, se puede tomar 3 meses, 4 meses para que pueda acudir a una cita al neurólogo, al endocrinólogo, entre otras especialidades. Y eso no puede pasar. Es por eso que queremos crear
Lo primero, la primera clínica digital y a su vez dar pase a las teleconsultas tanto en MISA como en salud y que puedan abarcar a muchos más peruanos y que no tengan que estarse desplazando cuando lo pueden hacer desde su propio hogar. Así que necesitamos esa reforma en el sistema de salud, el tema del oxígeno y como lo mencioné, la vacunación. La vacunación tiene que ser para todos los peruanos y tenemos que darle pase a los privados para poder acelerar el proceso de vacunación. Y máximo a diciembre tenemos que tener completamente a la población inmunizada y para poder recibir un año nuevo de manera tranquila y con muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, candidatos. Con eso terminamos el bloque número 1, que era lo referente a la lucha contra la pandemia. Vamos a iniciar rápidamente el segundo bloque, que es el tema de la eliminación de la pobreza. En este segundo bloque vamos a cambiar el orden de las participaciones. Empezaría el candidato Rubén Darío y a continuación la candidata Zuli. Vamos a iniciar entonces. Recuerden que es 4 minutos para el primer discurso. Dejamos en el uso de la palabra al candidato Rubén Darío. Toma mi... Ya. Ya. Hoy en día, pues, nos damos cuenta cuando venimos caminando. Bueno, yo vengo haciendo labor social desde pequeño, ¿no? Vengo de un colegio católico en el cual siempre nos incentivaron el tema de la ayuda social, ¿no? Y lastimosamente, el Perú es un país en el que existe una desigualdad social terrible. Las clases A y B son las que han venido, pues, gobernando el país. Y los mandatarios no se enfocan en las clases D, las clases C, las zonas olvidadas. Tenemos en las alturas de Caraballo, en las alturas de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, y de otros distritos, una pobreza extrema, extrema. No, eso no puede seguir pasando en pleno siglo XXI. Hoy en día, pues, a veces vemos al gobierno pidiéndonos tener todas las medidas de higiene del caso, el agua y jabón, el gel, pero eso le podemos pedir a las personas tan humildes, pues que no tienen ni siquiera para el agua y desagüe. El tema del agua y el desagüe nos vienen mintiendo hace años de años. Hay una brecha de 24.000 millones de soles que se necesita para poder cubrir el agua y desagüe para todos los peruanos. Uno de nuestros pilares en Podemos Perú es 100% de agua y desagüe y alcantarillado para todas las familias del Perú. Y sí se puede lograr, porque desde llegar al gobierno se va a reducir un 50% en asesorías y a su vez se va a eliminar, pues, las obras elefantiásticas, esas obras que están destinadas a favorecer a Odebrecht y a otros grupos de poder. ¿Por qué? Porque la Contraloría ya en el año 2019 lo demostró y dijo que 23.000 millones de soles se destinan simplemente en corrupción. Imaginémonos, reducimos ello y sí se puede salir de la pobreza extrema en la que está metido el Perú. Se va a crear a su vez un ministerio de fomento y obras públicas. ¿Para qué? Para que los ministerios que tenían presupuesto para poder realizar las obras, estas obras elefantiásticas, sean destinadas solamente y sean canalizadas por medio del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. ¿Para qué? Para que la Contraloría esté con 8 ojos ahí auditando para que no se den este tema de corrupción que tanto daño nos hace. A su vez, necesitamos dar un tema de una nutrición adecuada a los niños, porque hay mucha desnutrición en el país. El tema de las ollas comunes. El tema de las ollas comunes surgió en la pandemia. Las madres pues, de las distintas zonas tan olvidadas, pues entre ellas se unen para poder cocinar para todo el asentamiento, para toda la comunidad. Imaginémonos pues qué emprendedoras son estas mujeres que tienen ese liderazgo y entre ellas se juntan para poder salir adelante, pese a que en muchas zonas el gobierno no llegó. Es por ello que también se necesita que a las ollas comunes se le pueda asignar un presupuesto, ya que los gobiernos hoy en día solamente se preocupan de los comedores municipales, que están debidamente registrados, debidamente empadronados, que tienen un presupuesto, como los vasos de leche, pero de las ollas comunes, que por cada distrito son muchísimas, sobre todo las que se dan en los asentamientos humanos. No se preocupa el gobierno, y nosotros queremos preocuparnos por todo ello. A su vez queremos construir 200 mercados urbanos para poder fomentar el formalismo
y darle un RUC para todos los peruanos, para cada uno de los peruanos. ¿Para qué? Para que puedan tener un RUC y para que puedan tener un IGB que al final pueda servir para un fondo previsional. Y a su vez se necesita reactivar la economía con las pequeñas empresas. Y de esa manera se va a poder ir dejando la pobreza extrema de lado y dándole igualdad de oportunidades para cada uno de los peruanos, ya que hoy en día es demasiado injusto todo lo que se da. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. La respuesta entonces, el primer discurso con respecto a la eliminación de la pobreza de la candidata Zuli. Para mí, la única forma de eliminar la pobreza es a través de la promoción del empleo. Vemos lo importante que es, por ejemplo, que el Estado pueda volver a implementar un Ministerio de Pesca y Acuicultura. Sabemos que la acuicultura es la promoción de todos estos productos hidrobiológicos para el consumo y para la reproducción y el hábitat completamente sostenible para poder generar diversos tipos de trabajo. No solamente con la industria podemos hacer que miles de mujeres tengan trabajos a destajo, tengan trabajos formales, sino que también muchos varones a través de los pescadores, por ejemplo, de la pesca artesanal, y con ello podemos promover una nueva forma bastante innovativa, utilizando la tecnología para este nuevo reto que tenemos, que es echar fuera el desempleo a través del trabajo digno, pero un trabajo esforzado, un trabajo realmente sacrificado, como todos los peruanos estamos acostumbrados. También es muy importante enfocar nuevamente otro ODS de la ONU, que marca la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué dice el número 1 de estos objetivos? Hambre cero, eliminar la pobreza, y el segundo dice hambre cero. Es muy importante que realmente eliminemos la pobreza y que llevemos con ello el segundo objetivo, que es el hambre cero. Para ello traigo aquí una olla, que precisamente todos los peruanos hemos visto cómo se han desarrollado las ollas comunes en estos últimos tiempos. Las mujeres, la mayoría de hogares pues separados, muchas de ellas madres solteras, otras en hogares disfuncionales, que tienen que luchar cada día de sus vidas saliendo a trabajar para conseguir 5 soles y calmar el hambre de sus hijos. Se reunieron entre ellos, entre sus comunidades, entre los vecinos, y formaron estas ollas comunes que no se pueden quedar en el aire, tienen que ser institucionalizadas, darles un marco teórico y jurídico para que se sostengan con el tiempo, y en un corto plazo o un mediano plazo hacer de ellos comedores populares para alimentar a miles y miles de familias. Otra cosa para eliminar la pobreza es cómo está la persona emocionalmente. Vemos que para ello es importante erradicar la violencia de género. ¿Cuántos niños crecen con el autoestima baja? ¿Cuántos niños crecen siendo completamente violentados, maltratados? Ya no solamente es un tema de que el hombre maltrata a la mujer, sino que hombre que maltrata a la mujer, en consecuencia está maltratando al hijo. Hijo que crece maltratado va a hacer lo mismo, y así la cadena desgraciadamente se va a seguir repitiendo, y eso lo tenemos que erradicar ya. Para ello tenemos un plan, el plan de cambiar el artículo 121 del Código Penal y hacer que ese capítulo de las lesiones leves y las lesiones graves por fin pueda ejecutarse como debe ser, ya que si un hombre agarra patadas a una mujer y la prescripción médica no le da más de 10 días, ni siquiera será considerado un delito de lesión leve, y con ello seguiremos viendo mujeres y mujeres muertas a causa de los feminicidios, mujeres completamente humilladas y completamente destrozadas en sus emociones y su autoestima, y no van a ser aptas para poder trabajar, salir adelante, criar a los hijos como debe ser, y sobre todo seguir con esta cadena de trabajo para poder eliminar la pobreza. Por ello, también es muy importante el enfoque más fundamental de todo, que el Estado pueda hacer uso de una nueva gobernanza y no de la antigua gobernabilidad, que le dejábamos toda la tarea al gobierno. Ahora podemos fusionarnos. La parte de los ciudadanos, la parte civil, las ONGs, ¿por qué no? Que tanta injerencia tienen en todos los gobiernos, la empresa y el Estado. Y en conjunto y en fusión poder lograr con nuevas estrategias y con nuevos ministerios totalmente innovativos de cara al Bicentenario, poder replantear modelos nuevos en estas políticas nuevas, completamente inclusivas, para por fin poder erradicar el hambre y para
dilucidar, para de alguna manera concretar, no hay mejor forma que terminar con el hambre que el proporcionar el trabajo, pero el trabajo masivo para todos. Muchas gracias, candidata. La pregunta entonces para el candidato Rubén en este eje, ¿cuál sería? Sí, quiero hacer una pregunta completamente personalizada al candidato número 27 del Partido Podemos. ¿Qué haría él de llegar al Congreso sobre el tema, por ejemplo, el que yo he hablado, ¿no? Y lo importante que es, si él lo relaciona y lo considera, que para que se detenga la pobreza, también es importante pensar en ese aspecto que muchas veces no lo consideramos ni siquiera oportuno, porque es el tema subjetivo, que es en el tema de las familias disfuncionales, donde existe violencia. ¿Qué haría él con respecto a eso? Y si realmente lo fusiona y lo vincula con el tema de que sigamos en una pobreza extrema, con el tema de la violencia en las familias. 2 minutos entonces para la réplica. Adelante, candidato Rubén Darío. Sí, sí, por supuesto, colega Zuli. Se relacionan al 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros visitamos los diferentes asentamientos humanos, pues encontramos en que la jefa de hogar y la responsable del hogar, pues es una madre soltera. Es una madre soltera que tiene ya 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Y si conocemos un poquito más su historia, pues vienen de que el ex esposo o la pareja las maltrataba, sufrían por violencia, ellas iban a acusar a la comisaría y lastimosamente las autoridades no hacen nada, ¿no? A veces tenemos unas autoridades muy machistas aquí en el Perú en que le dicen, pues, ¿qué le habrá hecho usted a su pareja? ¿Qué le habrá hecho a su esposo? Ah, le pegó, pero ¿qué cosa le habrá hecho? Entonces, lastimosamente, si es que tenemos ese tipo de autoridades, pues el Perú no va a cambiar y no va a prosperar. Así que lo primero que necesitamos es definitivamente una educación, pero que parta desde los colegios. Desde los colegios se tiene que enseñar pues el respeto a la mujer. Y a su vez adicional, yo considero que se debería de dar de curso pues la salud en el tema de reproducción y los métodos anticonceptivos, porque muchas veces tenemos pues gente muy humilde pues que tiene 3, 4, 5 hijos, ¿no? Y no saben cómo poder utilizar pues los diferentes métodos pues, anticonceptivos, ¿no? Entonces, sí es muy importante de que el gobierno, a su vez, aparte de que se pueda dar una educación en el tema de reproducción en las escuelas, también se debería de capacitar mediante talleres, ¿no? Por parte del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que vayan a las ollas comunes. Los deberíamos de invitar, Zuli, para que vayan y puedan capacitar desde jovencitas, desde las madres, pues porque a veces no saben cómo poder tener ese tipo de método, de usar ese tipo de métodos anticonceptivos, que al final genera más pobreza, porque pues tener 3, 4, 5 hijos cuando no tienes cómo poder alimentarlos, pues es lastimoso, ¿no? Entonces está debidamente relacionado todo ello, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál sería entonces la pregunta para la candidata Zuli? Sí, justo del tema que estaba abordando, si consideras que el tema de la prevención, en el tema de la salud reproductiva, los métodos anticonceptivos, los consideras importantes para que puedan ser incluidos como talleres en las ollas comunes, en los lugares, en los locales que tienen los asentamientos humanos y también en las escuelas. ¿Consideras que sería muy eficaz para poder parar con el tema de la pobreza? 2 minutos entonces, candidata adelante. Definitivamente que sí. Mira, estamos ahora en una problemática en la que vemos chicas de 14, de 15, 16, 17 años que tienen 2, 3 y hasta 4 niños, ¿no? Entonces, imagínate, algunas ya son abuelas a los menos de 35 años. Y es porque se pasan las etapas, y eso no es más que la falta de información y la falta de educación que hay que darle a los niños desde pequeñitos. A las niñas aprender a defenderse, las niñas aprender a enfrentar retos, empoderar a las mujeres desde niñitas, para que no crezcan en estos ambientes machistas. Y si yo estoy de acuerdo en que debe de haber más charlas, por supuesto que sí, porque las hay, entre comillas, ¿no?
tal vez hechas por voluntarios, por algunas ONGs, pero de verdad que no veo esa implementación de parte del gobierno, de parte del Ministerio de la Mujer. No lo veo. Mucha gente dice en teoría que sí, pero no solamente hay que ser teóricos, también hay que ejecutar en la práctica. Por ello, en Somos Perú le estamos dando un enfoque muy importante al tema de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, esos hombres que caen en la reincidencia, el que le pega a la mujer el día lunes y le vuelve a pegar a su mujer el día miércoles, y luego el viernes, y así pasan las semanas, y esa mujer se convierte en presa fácil de ser una víctima de violencia de género. Es importante que también entendamos que cuando pasan estas cosas, muchas mujeres no saben si acudir a la posta o ir al hospital o ir al Instituto de Medicina Legal. Me pregunto yo, ¿el Instituto de Medicina Legal está abierto las 24 horas del día para atender estos casos? La respuesta es no. Las fiscalías, ¿cuántos distritos tenemos en Lima? Más de 40, creo que 43. ¿Tienen todos esos distritos el número de fiscalías adecuados para atender en casos de violencia contra la mujer? La respuesta es no. No importa si es 1, 2 o 3 fiscalías por distrito, lo que importa es cuántos habitantes tiene cada distrito y cómo se van a dar abasto para resolver estos problemas que conllevan a la pobreza, que conllevan al que no se cuiden, que conllevan a dar este círculo vicioso de violencia contra la mujer. También es muy importante darles a conocer a todos los que nos estén escuchando que también queremos implementar la línea 1818, justo con el número que yo me estoy presentando, que es para que toda mujer que se sienta vulnerable, sienta que podría ser víctima de maltratos, de abusos, de humillaciones, de insultos, por supuesto de golpes, inmediatamente puedan llamar y que hayan especialistas que puedan ir a darles auxilio y que además de eso les den fortaleza para que no solamente tengan valentía en denunciar, sino que también puedan sostener esa denuncia en el tiempo, en estos terribles y larguísimos años que dura un proceso penal de lesiones. Por eso también es importante que cambie este artículo 121, que es una de las propuestas que yo tengo, para que no sea pues un proceso agotador, tedioso, que sea un gasto de dinero y un gasto de energía, de voluntad, sino que al contrario haya celeridad en la ejecución de las leyes y una sanción severa para que todos esos golpeadores y esos cobardes pues tengan reparos y la piensen antes de ponerle la mano a una mujer. Así es que para dilucidar y en conclusión, definitivamente, por supuesto que estoy de acuerdo, es un paso muy importante para frenar esta cadena de pobreza, educar a las mujeres, empoderarlas y desde pequeñas, darles la oportunidad de que ellas puedan decidir y cuidarse cuándo tener hijos y cuántos tenerlos, pero siempre en la base del amor y en la base, y lo ideal sería dentro de la familia o de la constitución de ella. Muchas gracias, candidata. Vamos a ir con la pregunta de la audiencia. En este caso, Flor Ventura nos pregunta, ¿qué van a hacer por los asentamientos humanos y por las familias que fueran afectadas en el año 2017 por el fenómeno del niño costero? La pregunta dirigida al candidato Rubén Darío. Sí, lo primero que se necesita, estimada oyente, es el tema del saneamiento, ¿no? El saneamiento físico legal que tanto necesitan estos asentamientos humanos y que pueden venir el fenómeno del niño, entre otros fenómenos, inclusive puede pasar con un tema de un terremoto o cualquier tipo de daño mayor y en realidad en los asentamientos humanos están desprotegidos. Primero están desprotegidos porque para empezar pues no tienen el saneamiento físico legal que se necesita, no tienen un título de propiedad, ¿no? Y por ende, pues no tienen los servicios básicos, que son el agua, el desagüe, ¿no? Entonces, lo primero que el gobierno tiene que poner de la mano, ¿no? El tema de la titulación tiene que ir de la mano para que puedan acceder a los servicios básicos y tener una vida más digna, ¿no? Porque no puede ser posible de que en pleno siglo XXI, pues, las personas más humildes estén tan desamparadas. Tan es así que si es que por A o B ocurre un robo en algún asentamiento humano, ellos llaman a la comisaría y la policía nunca acude, el patrullero nunca va. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que el patrullero suba? Tienen que decir, hemos atrapado a un delincuente y lo hemos asesinado. O hemos encontrado un cuerpo, un cadáver en la calle, ¿no? en medio del asentamiento humano. Recién ahí es que las autoridades pues proceden a acudir. Pero si no, son súper cero empáticas.
y no están con las ganas de servir a la sociedad. Y los funcionarios públicos se deben a la sociedad y tienen la obligación de poder, dentro de sus facultades, pues, servir a la ciudadanía, como es la Policía Nacional del Perú. Así que necesitamos una titulación y darle los servicios básicos para que no tengan ese tipo de afectaciones en todos los asentamientos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Entonces, la misma pregunta para la candidata Zuli. ¿Qué van a hacer por los asentamientos humanos y por las familias que fueron afectadas por el fenómeno de niño costero en el año 2017? Nosotros, como plan de gobierno, tenemos la intención en Somos Perú de apoyar a más de 8 millones de familias con bonos de 1.500 soles, sobre todo para las familias que están en vías de reconstrucción de su economía, sobre todo para familias que han sido las más golpeadas y que están siendo hoy en día vulnerables. Es importante también hablar de algo muy importante. Nosotros desde Somos Perú sabemos que la única forma de salir de la pobreza no solamente es dando el pescado, dando el alimento, también hay que hacer que aprendan a pescar. Y es muy importante para ello promover a la industria, promover a la empresa, promover al pequeño empresario, promover al emprendedor a que le pueda dar puestos de trabajo a muchos jóvenes que hoy en día se han quedado completamente desanimados, completamente deprimidos bajo esta crisis económica a consecuencia de la crisis sanitaria. Por ello que toda empresa que contrate jóvenes entre 18 y 19 años van a recibir beneficios tributarios. Es importante también repetir lo que hace un momento dije, hay derechos que son completamente fundamentales, que son completamente inalienables e imprescriptibles y que bajo el escenario en el que estamos corresponde tutelar y proteger al Estado. Así es que nosotros tenemos también el proyecto de Impulso Arranca Perú, que quiere llegar a más de 3 millones de compatriotas que estén en condiciones de total vulnerabilidad y para con ello poder ayudarles a que de repente puedan tener la iniciativa de iniciar un microproyecto, de un micronegocio y poco a poco puedan seguir saliendo de esta pobreza y de este ataque a la economía que hemos sufrido todos, pero sabemos y entendemos porque tenemos empatía y solidaridad que hay muchos compatriotas que la están pasando muy mal y es a ellos en ese enfoque en donde tenemos que ir y que mirar y que por supuesto tener políticas públicas inclusivas, eficientes y eficaces para ayudarles. Y creo que la mejor forma pues es promover el trabajo, promover el empleo y sobre todo tratar de que puedan recibir estos bonos, estas más de 8 millones de personas y que también puedan alcanzar estas otras 3 millones de personas este impulso para poder salir de esta necesidad imperiosa en la que nos hemos involucrado todos, que es erradicar la pobreza de las zonas más vulnerables. Agradecemos entonces las respuestas de ambos participantes en este debate. Vamos a iniciar con el tercer bloque, que es el tema de la seguridad nacional, un tema tan importante hoy en día que a toda la población le interesa. Vamos a iniciar entonces con la candidata Zuli, quien tiene 4 minutos para dar su primer discurso. Estamos hablando de la seguridad, ¿verdad? ¿Seguridad ciudadana? Sí, sobre la seguridad. En este tercer eje de la seguridad ciudadana, nosotros como partido en Somos Perú queremos enfocarnos a una realidad triste, cruda, pura y dura, que cada día nos enfrentamos. Existe un porcentaje impresionante de delincuentes. Cuando uno sale a la calle ya no solamente estás propenso o te expones a que te arranquen el teléfono móvil o el celular, la cartera, que te quiten, yo qué sé, lo que traigas en la mano, así sea tu monedero, si es que no llevas una cartera, a que te roben el auto, a que entren a tu casa en la madrugada, en el día, que entren a tu negocio y se lleven lo que has ganado con tanto esfuerzo durante el día. Es por ello que queremos poner mano dura a la delincuencia, con sanciones más drásticas. Por ejemplo, el hurto no está considerado en el Código Civil con la misma severidad
que se le debe de poner en las penas a que, por ejemplo, el robo. Y eso tiene que cambiar. Ya no tiene que haber esas facilidades para los delincuentes. Saber que si te arranchan el teléfono, no les va a pasar nada, a consecuencia de que obviamente se metan y te roben algo en tu casa. Tenemos que poner sanciones duras, leyes duras para todos los que delinquen, no solamente para los peruanos, sino para cualquier extranjero que esté viviendo en nuestro país bajo conductas irregulares, que no tenga los papeles en regla y que venga, todo ciudadano extranjero es bienvenido al Perú, pero si viene a delinquir, si viene a hacerle daño a nuestros compatriotas, si viene a robar, pues definitivamente vamos a tener mano dura con ellos y vamos a deportarlos inmediatamente a su país, sobre todo aquellos que tengan antecedentes. También queremos hacer algo muy importante y fundamental, que las cárceles no se conviertan en institutos del arte de delinquir, porque muchos entran desde muy jóvenes y se quedan en el periodo y salen y ya son ladrones ranqueados, algunos son sicarios, otros hacen peores temas delictivos, y es importante con ello erradicar ese tema tan terrible que es la inseguridad ciudadana y dar esa administración ya no al Estado, sino a entidades privadas que realmente tengan metodologías para poder controlar los sistemas penitenciarios. Es importante también crear nuevas infraestructuras o nuevas cárceles para los presos y todos los delincuentes que vemos que están hacinados y que de repente, en vez de recibir la condena como debe ser, lo que están haciendo es estudiar y estudiar nuevos métodos de cómo robar mejor cuando salen en libertad. Por otro lado, queremos iniciar una reforma totalmente integral con la policía, para darle esa institucionalidad que ha perdido, ese respeto que ha perdido la Policía Nacional en nuestro país, y por supuesto saber y detectar mediante un mapeo digital cuáles son las zonas de mayor riesgo y de mayor peligro en nuestro país, y dotar de los efectivos que se necesiten en las calles en determinadas zonas más peligrosas. Por ejemplo, sabemos que no se necesitan la misma seguridad en Miraflores que en San Juan del Lurigancho, o en La Victoria que en La Molina. Entonces, a través del mapeo, saber cuáles son las zonas rojas, las zonas de emergencia, las zonas que de verdad se necesita un SOS para que efectivos de seguridad puedan ir inmediatamente con mecanismos a través conectados, con serenazgo, por supuesto, puedan ir inmediatamente ante las llamadas de emergencia, ante un posible robo, ante un posible secuestro, ante un posible asesinato y, por supuesto, también ante un posible hurto, remarcando de que queremos poner sanciones drásticas y severas para aquellos que crean que por solamente robar no pasa nada. No, señores, ahora por solamente robar también tiene que haber cárcel efectiva. Y con ello, por eso queremos cambiar ese artículo del Código Penal y poner sanción fuerte y radical para todos los que delinquen en nuestro país. Le damos ahora entonces la palabra al candidato Rubén Darío por 4 minutos. A ver, voy a... Sí, a ver, voy a poner mi cronómetro. Ya, en el tema de la inseguridad ciudadana, pues, es un mal que viene de hace muchos años. Como Podemos Perú, considero que somos un partido en el que sí sabemos cómo frenar la delincuencia, esta delincuencia que tanto daño nos hace a diario. Hoy en día, pues, las madres no saben si sus menores hijos salen, van al colegio, van a la universidad, no saben si van a regresar, porque lastimosamente te pueden matar por un celular o te pueden matar por un par de zapatillas. Los delincuentes, como ya lo mencionó mi colega Zully, pues ellos aprovechándose de que saben de las leyes, saben del Código Penal, y si es que el robo de un celular que sea menor al mínimo vital, pues no es considerado un hurto, sino una falta. Eso tiene que ser modificado de inmediato. A su vez, para poder cubrir el déficit que se tiene de la policía, ¿ya? Debido a que todos los años egresan de la Academia de los Suboficiales, egresan aproximadamente 10.000 policías y se están yendo de baja 12.000.
O sea que año tras año tenemos en promedio entre 1.500 a 2.000 policías en déficit. ¿Cómo podemos cubrir el tema de la inseguridad si es que año tras año tenemos déficit en el tema de la policía? Entonces ya lo hemos estudiado y está en nuestro plan de gobierno. Vamos a dar un bono no pensionable de 1.200 soles mensuales. ¿Para qué? Para que los policías que tienen más de 30 años de servicio se queden en la institución y no pidan su pase al retiro. De esa manera, pues, cubrimos el déficit que existe. A su vez, queremos comprar 6.500 patrulleros y 180.000 chalecos antibalas para que verdaderamente los policías se sientan seguros de poder salir a enfrentar la delincuencia. Y se necesita policías especialistas. Se necesita crear un centro de especialidad, porque hoy en día, pues, los fiscales hacen de detectives y necesitamos recuperar ello. Que la policía, pues, sean también detectives, como lo hace el FBI en los Estados Unidos y en países del primer mundo, para poder luego dar pase al Ministerio Público que haga la acusación y posteriormente se dé el pase al Poder Judicial. Pero se necesita poner también a su vez una mano dura para el tema de la delincuencia extranjera. No puede ser posible de que los extranjeros sepan de las suyas, ¿ya? Y ingresen con una declaración jurada al país. A su vez, tenemos una policía corrupta en la frontera, sobre todo en la frontera del norte. Ya el general Urresti lo dijo, extranjero que cometa cualquier tipo de falta mayor en nuestro país o cometa un delito en nuestro país será inmediatamente expulsado. Así tenga que salir un avión a diario, pero no tenemos por qué albergar gente de mal vivir. Aquí el Perú y nuestra casa se respetan. Si los extranjeros que no tienen antecedentes penales en su país de origen quieren venir a trabajar, aportar a la economía peruana, pagar sus impuestos, bienvenidos sean. Estamos de acuerdo, bienvenidos, pero no tenemos por qué albergar gente de mal vivir. A su vez, vamos a construir 3 megacomplejos, tres megacomplejos en Lima y uno en cada departamento de provincia, para que alberguemos la comisaría, la fiscalía y el Poder Judicial, los 3 organismos, todos interconectados en un solo megacomplejo, para poder ser mucho más efectivos y que los delincuentes, cuando los están trasladando a la carceleta, pues después no huyan. Y tenemos que tener esa mano dura que se necesita para poder acabar con esta delincuencia que tanto daño nos hace. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. ¿Cuál sería en este aspecto la pregunta para la candidata Zuli? Sí, estimada colega, ¿considerarías importante en las zonas de alta criminalidad, ¿no?, que existen acá en Lima Metropolitana y en general en todo nuestro país, se pueda dar el toque de queda? Muchas gracias. 2 minutos, candidata Zuli, para su respuesta. Definitivamente que sí. El otro día yo estaba haciendo campaña de proselitismo, campaña política, estaba por la zona de Vallecito Alto, de San Gabriel, por la zona de Buenos Aires, en Villa María del Triunfo, y pues casi nos asaltan a plena luz del día, creo que eran las 10 de la mañana, y de verdad que nos asustamos un poco, pero igual no nos detuvimos. Sin embargo, nos dimos cuenta de la realidad, ¿verdad? Con ello no estoy diciendo que Villa María en todos los sectores sea un lugar de riesgo, pero ya te digo de que estando allí, antes del mediodía pasó eso, definitivamente sí hay sitios en los cuales pues tienen ahí, hay que poner ahí un mapeo y resaltar con color rojo porque son más peligrosos que otros, sin importar la hora y mucho menos. Con el tema del toque de queda, pues yo creo que hay que tener un poco de cuidado también con ello, porque si bien es cierto, la delincuencia en la que ha derivado ahora en nuestro país también se da por esta crisis, ¿verdad? Esa crisis sanitaria mundial, crisis económica, crisis social, crisis laboral, no hay empleo, la gente se desespera, quieren el dinero fácil porque necesitan sobrevivir y conseguir 5 soles diarios para alimentarse y no encuentran trabajo. Entonces, ¿cuál es la opción más fácil? Pues es robar. Y eso definitivamente está mal. Pero sí creo que hay que tomar medidas drásticas. Como te contaba yo hace un rato, Rubén, que nosotros queremos cambiar
el Código Penal en relación a que no es posible pues, que los hurtos sigan pasando así nomás, ¿no? Como dicen en un lenguaje limeño, que sigan pasando piola, ¿no? No es así. Tenemos que poner sanciones drásticas para erradicar toda esta delincuencia, que definitivamente no se va a ir solamente con poner leyes más drásticas, sino que también con promover el empleo, que definitivamente es lo que poco a poco está llevando a que muchos de nuestros jóvenes no solamente se vayan al tema de delinquir, sino que también se refugien en las drogas, en el alcohol, y con ello pues vamos a tener un panorama seguramente más feo de lo que ya vemos en estos momentos. Pero para eso estamos todos los que nos estamos presentando de cara a este bicentenario y de cara a hacer una transformación y una metamorfosis en la política peruana. La pregunta para el candidato Rubén Darío. ¿Cuál sería el candidato? Yo le estaba comentando hace un rato que yo estando en las zonas de Vallecito Alto, de San Gabriel, la zona de Buenos Aires, en Villa María del Triunfo, pues casi fui víctima de un robo. Le preguntaría yo al candidato Rubén Darío si en una de sus salidas de campaña también pudo haber sido víctima o no de, obviamente, un asalto o un robo a mano armada. Sí, por supuesto, colega. Justo cuando estaba por la zona de Coyique, estaba visitando un mercado ya hace más o menos dos semanas aproximadamente. Y bueno, estaba haciendo campaña, ¿no? Estaba caminando, estaba dando a conocer mis ideas y lastimosamente, pues, una persona de mal vivir se acercó e intentó a echarme el teléfono que lo tenía en mi bolsillo del buzo, ¿no? Para nuestra suerte, pues, estaba justo el seguridad atrás, así bueno, el seguridad que estaba, pues, del mercado, ¿no? Así que pudo detenerlo y gracias a Dios no llegó a mayores, ¿no? Pero lastimosamente, pues, es la realidad de todos los peruanos, de todos los peruanos. Y acá no hay raza, no hay distrito, es la inseguridad, pues, le dan pues, a la gente de clase A y hasta la gente de clase E sufre por ello, ¿no? Porque los delincuentes, pues, tienen bien mapeadas determinadas zonas en las que cometen sus fechorías y se necesita una mano dura. La verdad que sí se necesita una mano dura y esa es una de las políticas que queremos implementar. Primero que los militares también pues salgan a patrullar a las calles, ¿no? Porque es un elemento disuasivo. Los delincuentes cuando cuando se ha tenido entrevistas con los delincuentes, ellos sí reconocen que cuando ven a policías de la SWAT, ¿no? Que están de las fuerzas tácticas de la policía, las fuerzas especiales de la policía que son la SWAT, sí llegan a tener cierto temor. El delincuente llega a tener cierto temor. ¿Por qué? Porque sabe que un policía de la SWAT está debidamente entrenado, hace tiro todos los días, sabe de defensa personal, tiene el arma de largo alcance, de corto alcance, sabe cómo enfrentarse a un delincuente. Y un militar también está entrenado para la guerra y, bueno, necesitaría un curso, pues, en lo que es seguridad ciudadana, pero sí sería un elemento disuasivo en el cual el delincuente, pues, lo pensaría dos veces si es que ve que efectivamente, pues, los militares están patrullando las calles, ¿no? Sobre todo las zonas de alta criminalidad, ¿no? Porque ya estamos cansados lo mismo. ¿Por qué no podemos ser como Europa? ¿Por qué no podemos ser como Estados Unidos, como Europa, sobre todo afuera de los trenes o en las estaciones, pues nos encontramos a los militares también que están ahí? Así que podemos ser un país del primer mundo, en el tema de seguridad. Muchas gracias. A ustedes, candidatos, no sé si de parte del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno habría alguna pregunta sobre este tema. Sí, gracias, Alejandra. Bueno, agradecer de primera mano a los candidatos por su extraordinaria participación en esta noche. La verdad, el debate, el diálogo está muy fluido, está muy rico en cuanto a propuestas. Los quiero felicitar a ambos. Y también a la vez preguntarles, dada la coyuntura, también siendo una de las iniciativas que tiene el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, está referida a la educación superior. Como todos sabemos,
En el Perú, la educación superior está restringida a los ingresantes a los exámenes de ingreso, en el caso de las universidades nacionales, y a las personas que pueden sufragar los gastos en las universidades particulares. Para el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, el derecho a la educación superior debe ser horizontal y debe ser general para todos los jóvenes y los ciudadanos de cualquier edad que deseen alcanzar un grado de educación superior. Sin embargo, eso hasta ahora es un anhelo, dado que el ingreso no garantiza el egreso con el título en la mano. El ingreso es una parte. Todos sabemos que la profesión es una escalera en la que hay que construir ciclo a ciclo, ¿no? Semestre a semestre, y incluyendo todos los conocimientos, y al final, ¿no?, sustentar una tesis y adquirir todos los conocimientos. Por eso creemos que el ingreso a la Universidad Nacional debe ser abierto a todos los jóvenes que quieran formarse y no depender del dinero de los padres o el dinero de ellos mismos. Muchos jóvenes trabajan y estudian. ¿Qué propuestas nos traen ambos partidos en este tema? Adelante, por favor, candidata Zuly. El tema de la educación es muy importante, definitivamente. Y yo creo que debe de tener todo ciudadano y toda ciudadana debe tener la oportunidad de cumplir el sueño primero, como bien lo dijiste, de ir paso a paso. Primero terminar el colegio y, por supuesto, ver la visión del joven o de la joven que quiera empezar a estudiar una carrera y ayudarle. Yo tengo dentro de mis propuestas algo que a mí me parece importante: dar acceso directo a las universidades. Vemos cómo se le complica la vida y se le obstaculiza al joven poniéndole un examen de admisión, por ejemplo, en la UNI, por ejemplo, en la San Marcos, bastante complejos. Muchos quieren ser ingenieros de la UNI, pero no pueden porque el examen ya de por sí tiene mucha teoría ahí que de repente para mí me puede parecer irrelevante, pero para los que han considerado que hay que poner así el examen de difícil, es lo que debe primar. Yo creo que un joven responsable, que tiene toda la pasión, que tiene toda la intención y toda la motivación de estudiar, no debemos de cortarle las alas. Todo lo contrario, como gobierno tenemos que incentivarle, darle apoyo, como hace, por ejemplo, los estados europeos. Les dan primero les dan un incentivo, una especie de salario por su trabajo, les consiguen inmediatamente prácticas preprofesionales. Sumado a ello, les ayudan a hacer prácticas en otros países. Y algunos son bilingües, otros son políglotas y les dan todas las facilidades. ¿Por qué no podemos aplicar esos mismos métodos de enseñanza a nuestros compatriotas? ¿Por qué no? Si tenemos todo para hacerlo, tenemos presupuesto, tenemos motivación, simplemente que como congresistas muchos no entran a hacer lo que nos corresponde, que es legislar, representar y fiscalizar. Muchos entran pues a enriquecerse, a darle trabajo a los amigotes, a los familiares, a cualquier cosa, menos a enfocarse en ser la voz de los descartados, de los excluidos, de los marginados y de ese sector que está bastante olvidado, que son los jóvenes. Es importante darles a ellos oportunidades laborales, económicas y académicas, para que, por ejemplo, estudiando, ellos también puedan tener incentivos en la banca, ellos puedan tener préstamos, para así también desde muy jovencitos iniciar sus proyectos, para que a lo largo de su vida ellos puedan empezar a una temprana edad microemprendimientos que vayan en paralelo con lo que estén estudiando, incentivarles, por ejemplo, a carreras como la ciencia, la tecnología, la investigación, que están relegadas en nuestro país. Queremos también como partido, ya ese es un tema en grupo y en equipo, hacer que muchos de nuestros jóvenes reciban más de 30.000 becas y además créditos educativos los próximos años, porque, por ejemplo, pueden haber algunos que no tengan el acceso ni siquiera de repente para sacar copias de los libros, y es muy importante también, no solamente es el acceso, es estudiar, también están los pasajes, también están comprar los libros, si no hay para los libros, hay que sacar las copias. ¿De dónde sale eso si no les conseguimos un empleo? Entonces también hay que darle esos créditos y esos accesos. Por otro lado, también como gobierno queremos que todos los estudiantes tengan acceso al 100% a la conectividad del Internet, porque también cuando lleguen a sus casas ahora tenemos bibliotecas virtuales,
Ya hemos dejado de lado, desgraciadamente, este buen hábito de ir a la Biblioteca Nacional y de leer los libros. Ahora ya tenemos otras tecnologías bastante innovadoras que nos permiten desde la comodidad de nuestra casa, desde nuestro teléfono, desde una tablet, desde una computadora poder hacerlo. Pero me pregunto yo, ¿todos los jóvenes peruanos tienen acceso primero a tener estos servicios de tecnología, de internet? ¿Tienen todos dinero para comprarse un buen teléfono, una buena tablet, una buena computadora? La respuesta es no. Por otro lado, queremos también capacitar a los profesores, porque ¿de qué sirve que sea un joven muy apasionado, que tenga toda la voluntad del mundo, si el profesor no está capacitado? Si el profesor ni siquiera se renueva, ni siquiera está con la última tendencia de los temas internacionales, de los tratados bilaterales. ¿Qué pasa con ello? Tiene que constituirse una comisión técnica multisectorial, no solamente el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Economía, para promover mayores beneficios en nuestros estudiantes. También, por ejemplo, en el tema de las infraestructuras, ahora no se está yendo a las clases físicamente, pero hay que mejorar las infraestructuras. Hay muchas universidades privadas que dan pena. Los baños son una desgracia, la infraestructura ni qué decir, un poco más y se caen y se desarman. Están sucios, despintados, olvidados, no están aptos para ser habilitados para que un joven pueda ir a recibir clases, y hay que invertir también en la infraestructura. También es importante, yo creo, que debamos ver cómo va avanzando la capacidad del alumno y cómo podemos también buscarle e incluirle en puestos de trabajo en ministerios del Estado, o también en acuerdos bilaterales con otros países, puede ser Asia, África, América, Europa, Oceanía, donde el joven quiera. Y hay algo muy importante con lo que yo quisiera terminar. Rubén Darío, el nombre igual, el homónimo de nuestro amigo que está con el número 27 del Partido Podemos, pero yo me refiero al poeta, dijo en uno de sus poemas: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Y yo me quedo con eso para dilucidar, porque realmente la juventud es un gran tesoro, y tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, tenemos que trabajar para ellos y por ellos, porque son el futuro de nuestro país. Queremos ver más Vargas Llosas, queremos ver más Abraham Valderomar, queremos ver otros hombres como José Olaya de repente, queremos ver más peruanos que dejen en alto el nombre de nuestro Perú, y solo y únicamente lo vamos a lograr con la educación. Muchas gracias, candidata. Muy bien. Adelante, candidato Rubén Darío, 7 minutos para que dé su respuesta. Sí, Juan, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Lastimosamente, hoy en día el tema de las universidades es un lujo, ya que muchos jóvenes pues no tienen cómo acceder. Una de las propuestas de Podemos Perú es descentralizar el tema de las universidades públicas. Si bien es cierto, sí, efectivamente, en muchos departamentos del Perú y provincias tenemos las universidades, pero pues las grandes universidades como son la San Marcos, la UNI, la Villarreal, ¿por qué es que muchos estudiantes de provincia tienen que viajar a Lima para poder estudiar en la San Marcos, en la UNI y en la Villarreal? ¿Por qué tiene que ser en Lima la capital? O sea, necesitamos descentralizar. Tenemos que tenerlo en todas las partes del Perú. Así como funciona, pues, por ejemplo, en Brasil. Solamente en comparar en Latinoamérica, pues en Brasil en cada estado tenemos, pues, grandes universidades, ¿no? En Brasil, en Sao Paulo, tenemos en el norte, en Fortaleza, en diferentes universidades. Ni qué decir en Estados Unidos, donde cada estado, pues, cada ciudad dentro del estado alberga diferentes universidades. Una de las propuestas, a su vez, de Podemos Perú es crear la primera universidad digital del Bicentenario, ¿no? ¿Por qué? Así que queremos llamarla el modelo Netflix. ¿Para qué? Para que muchos estudiantes pues tengan la posibilidad de también no tener que viajar o no tener que ir de diferentes partes, porque hoy en día pues el tráfico es atroz, ¿no? Así tengamos pandemia, pues a veces muchos viven en Lima Norte y tienen que trasladarse hasta Lima Sur, tienen que trasladarse a diferentes lados para poder asistir. Y la pandemia ya vino, si bien es cierto, la vamos a solucionar
con la gracia de Dios, de acá a un año, probablemente, o a 2 años, pero no sabemos si en un futuro, pues, vengan nuevas pandemias. Y ya nos hemos dado cuenta que el tema de la teleeducación es sumamente importante. Hoy en día, pues, las plataformas de las universidades están tratando de adaptarse el día a día, se están tratando de aperturarse en mayores cursos, pero vamos, así como funciona en el Reino Unido una universidad digital, también en el Perú queremos que funcione la primera universidad digital del Perú y que sea pública, que todas las personas puedan acceder a ello, tengamos diferentes docentes, tengamos diferentes carreras, ¿ya? Eso está comprobado de que se va a lograr. A su vez, queremos darle oportunidad a que los accesos a los adultos mayores de 50 años pues sean libres y que no tengan que tener el examen de admisión, no tengan que tener tantos procesos que son engorrosos, que hasta para los mismos jóvenes pues son engorrosos. Muchas veces pues los jóvenes estudiantes tienen que dar hasta 2, 3 veces prepararse, pagar pues la CEPREUNI o pagar la PRE-San Marcos para poder rendir un examen de admisión, que muchas veces pues trata de obviamente filtrar pues a los que sean más cerebros y a los más genios, y no es igualitario para todos los jóvenes, ¿no? Es sumamente complicado poder insertarse en una universidad pública. Y en el tema del sector privado, pues, en estas épocas tan complicadas, pues tenemos que también fiscalizar un poco a las universidades para que puedan dar ciertas flexibilidad a muchos jóvenes que han dejado de estudiar y tenemos que crear. Por eso es que queremos crear implementar el programa Regresa a la Universidad, ya que muchos jóvenes en el Perú han dejado de estudiar porque sencillamente, pues, como decía nuestra colega Zuli, los jóvenes para poder pagarse una universidad, pues muchas veces tienen que trabajar, ¿no? Trabajan de noche, estudian por el día, o viceversa, estudian en programas de Working Adult, en el que tienen todo el día para trabajar y en la noche estudian en las universidades. Y ustedes saben pues que muchos jóvenes han perdido el empleo, muchos, sobre todo las pequeñas empresas han cerrado, pues los famosos restaurantes, los cines, los bares, entre otros pequeños negocios, algunas bodegas, entre otros, han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque el Reactiva 1 y el Reactiva 2 llegó a las medianas y a las grandes empresas. Y las pequeñas, ¿quién solventa a las pequeñas? ¿Cómo hace un pequeño empresario para poder apalancarse con un banco grande? El banco grande tiene, pues, le da diferentes scores, que son los puntajes que se le asignan de acuerdo al riesgo crediticio de cada cliente, cada empresa. ¿Cómo apalancamos? Si nos piden, pues, un colateral es una garantía hipotecaria, y un pequeño empresario que vive de una empresa, de un local rentado, ¿de dónde saca para poder hipotecar y dar un crédito? No tiene cómo. Así que se necesita poder también, pues, reactivar esa economía, que finalmente, pues, al cerrar todos esos negocios han generado de que los jóvenes que trabajaban en esos negocios y se pagaban su universidad, lo han dejado de hacer, y tenemos que tener un programa para poder para que los jóvenes puedan regresar a las universidades. A su vez, queremos ampliar el número de vacantes en las universidades para que los jóvenes también puedan estudiar, más jóvenes puedan estudiar la carrera de medicina humana, ¿no? Ya que nos hemos dado cuenta que hoy en día en la pandemia, pues, el tema de la medicina es súper preciada y necesitamos más especialistas, sobre todo, pues, el tema de los intensivistas, que tanta falta nos hacen hoy en día en la pandemia. Así que queremos lograr un mejor Perú. Yo estoy seguro que con gente nueva, con gente que no sea política, necesitamos profesionales que no sean políticas, tanto como mi colega Zuli, como mi persona, entre otros nuevos profesionales que se sumen a este nuevo proyecto de cambiar la imagen que se necesita de la política. La política hoy en día está muy dañada. Muchos políticos entran para simplemente favorecer los intereses de un grupo de poderes o los intereses propios, pero no son, pues, la mayor parte, pues, profesionales, son políticos de toda la vida, que vienen a decir, pues, que hace 20 años están en la política y no hacen nada, lastimosamente, no hacen nada. Ya estamos cansados de ello. Como el candidato Lescano, que representa a la región de Puno, 20 años que ha sido congresista, y dígame leyes que ha sacado en favor a Puno. No tenemos nada. Necesitamos de esta nueva sangre. Y a su vez, el CECIGRA, vamos a proponer que CECIGRA, que se da hoy en día la carrera de Derechos y Ciencias Políticas, se amplíe para las diferentes carreras profesionales, para que los jóvenes de las universidades puedan también tener ese acceso. No solamente los de Derecho y las diferentes carreras profesionales.
Así que sí se puede tener universidades de calidad, hay que apostar también en la infraestructura de las universidades y vamos a tener la universidad digital que va a apoyar al tema educativo. Muchas gracias. A usted, candidato, la verdad, extraordinaria idea de descentralizar la universidad para que no se tenga que viajar desde la provincia y poder tener un mayor acceso a la educación. En 2 minutos, nada más, dado que nos hemos extendido mucho más del tiempo programado, por lo cual tengo que agradecer a los candidatos, dado que es un diálogo muy rico, muy fluido, muy valioso. En 2 minutos, candidatos, la desnutrición crónica infantil que azota nuestra niñez. Los programas como Caliwarma solo son paliativos. Dentro de los programas de gobierno y las proyecciones de gestión, ¿qué tenemos para combatir este terrible mal que está demostrado solo se puede combatir con la provisión de proteína animal y de proteína de calidad, ¿no? Y también cereales y verduras, vegetales y frutas de alta calidad como se hacen en países desarrollados? Adelante, candidata Azul. Bueno, definitivamente yo creo que con el plan que tengo del desayuno solidario, que es un poco más digamos, completo que el vaso de leche, porque en el vaso de leche, si bien es cierto, reciben los niños todos los nutrientes necesarios. Con un desayuno solidario estaríamos incentivando a que también consuman pescado, mayor cantidad. Y para ello es importante, pues, abrir estas políticas públicas dentro de un nuevo gobierno donde se pueda incluir un nuevo ministerio, como lo dije en un inicio, el Ministerio de Pesca y Acuicultura, para poder de esta manera hacer que miles y miles de niños puedan asistir a sus clases, ya sean virtuales, porque estamos en un escenario de una crisis sanitaria mundial, o físicamente, pero que lo hagan estando muy bien alimentados. No solamente tenemos que darle leche a los niños, tenemos que darle quinoa, tenemos que darle huevo, tenemos que darle pescado, sobre todo pescado. Es importante entender los nutrientes que tiene el pescado de 1 a 5 años en los niños, que va a mejorar mucho el desarrollo de todas sus funciones vitales. Por ello también es importante enmarcar que el tema de la educación vuelve a ser siempre en segundo lugar. Primero está el tema de la salud y de la nutrición en los niños, pero el tema de la educación, y es importante tener arraigo con ello. Nosotros como partido también queremos hacer un enunciado importante. Por ejemplo, queremos ampliar el presupuesto anual del sector de la educación para el año 2026, obviamente incrementarlo en un 7%. ¿Para qué? Para poder tener un nuevo plan de inversiones en un fondo para mejorar la educación de calidad, no para la gente que tiene recursos socioeconómicos, sino para todos nuestros niños que están olvidados, que están en las comunidades alejadas, en las comunidades de la costa, selva y sierra del Perú, y poder con ellos apoyarles, no solamente con la educación, sino también a través del desayuno solidario, y de esta forma poder paliar un poco esta terrible crisis que tenemos de desnutrición en nuestro país, desnutrición infantil, por supuesto. Muchas gracias, candidata. Adelante, candidato Rubén Darío. Sí, el tema de la desnutrición infantil, pues, es lastimoso lo que se viene dando hoy en día. Es por ello que también nosotros queremos dar un suplemento nutritivo y a su vez tener comida de calidad y con los nutrientes indicados, como es el pescado, las lentejas, las proteínas que se necesitan. En las ollas comunes que Podemos Perú necesita y va a realizar ello, va a dar presupuesto, como ejecutivo va a dar el presupuesto para que las ollas comunes sean institucionalizadas, porque hoy en día solamente tenemos, como se dice, los famosos vasos de leche, los comedores municipales, pero de las ollas comunes el gobierno no se preocupa, solamente pues en la época de la pandemia, por ahí ha llegado cierta ayuda, pero algunas no han llegado. Entonces necesitamos que tengan el desayuno, el almuerzo y la comida, y tengan las 3 comidas con frutas, verduras y alimentos balanceados. A su vez, queremos crear el Programa Nacional de Suplementos Nutritivos Come Sano, para que todos los niños y los jóvenes pues ya no tengan este mal de la desnutrición, que al final genera muchos inconvenientes a la salud, ¿no? A su vez, necesitamos también tener un tema de salud preventiva y no solamente reactiva. ¿Por qué? Porque se necesita, pues, educar, tener en las escuelas un tema nutricional, ¿no? Así como cuando uno a veces
tiene que ir al nutricionista para tener cierta educación en el tema de nutrición, en qué comer, también desde las escuelas se debería de dar ese curso. Porque hoy en día pues somos muy reactivos, necesitamos ser más preventivos, y saber desde jóvenes cómo uno se debe alimentar, que tenemos que comer las 5 comidas, cómo debemos alimentarnos, porque de esa manera vamos a evitar pues enfermedades como son la diabetes, el colesterol, entre otras, que generan que el sistema de salud se colapse aún más. Entonces tenemos que ir al fondo y atacar desde un tema de educación, desde las escuelas, en cómo alimentarnos. Aparte del deporte que necesitamos hacerlo, necesitamos también saber cómo comer, que va a ser muy, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. A continuación, dejo en el uso de la palabra a nuestra directora de debates y entrevistadora para que continúe con el siguiente eje temático. Muchas gracias a ambos candidatos. Muchas gracias, Juan Javier, y al Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno por esta intervención, básicamente en tema de educación. Y para ya culminar con el debate, vamos a entrar en el último eje temático, que es el tema de la economía, un tema también muy importante para toda la población. Vamos entonces a darle 4 minutos al candidato Rubén Darío para que inicie con su discurso. Sí. Muchas personas han perdido sus empleos en esta pandemia, que lamentablemente, aparte de quitarles la vida a muchos peruanos, ha generado pues una pérdida masiva de empleos. Y como lo mencioné, muchas empresas han quebrado y solamente las grandes empresas, como son las medianas, grandes y corporativas, han tenido ese privilegio, que es el endeudarte con el Reactiva, que hoy en día se va a pagar de acá a plazos mayores, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para poder reactivar la economía? ¿Qué se tiene que hacer? Lo primero que necesitamos es generar empleo. ¿Y de qué manera se genera el empleo? Lo primero, reactivando las pequeñas empresas, las microempresas, que representan el 70% de las empresas en el Perú, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ello? Los créditos de los bancos Reactiva, como ya lo mencioné, llegaron a las medianas y grandes empresas. ¿Por qué? Porque esas empresas ya tienen años, tienen una solidez financiera, tienen un patrimonio, tienen un alto nivel de capital social, tienen cómo endeudarse con el banco, en conclusión. Pero las pequeñas empresas que viven del día a día, en su mayoría son informales, no tienen pues un patrimonio, no tienen un capital social, no tienen a los trabajadores en planilla. ¿Cómo pueden ser sujetos de crédito? Entonces, lo que Podemos Perú ha identificado es el poder dar un bono soberano de $1.000 millones. ¿Para qué? Para que las cajas municipales y las pequeñas financieras puedan dar ese bono soberano y puedan prestarle el dinero a estos microempresarios. De esa manera vamos a reactivar la economía. Y reactivando la economía vamos a poder fomentar un mayor número de empleo. Es simplemente unirnos de esa manera. Y tenemos que apoyarnos entre peruanos. Así que esperamos reactivar la economía del Perú de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Le dejamos en uso de la palabra a la candidata Zuli. Esta crisis sanitaria mundial nos ha dejado, pues, totalmente, yo diría, en el sentido de la economía, en un estado crítico, pero no imposible de poder superarlo. Es importante que entendamos que se necesita una gestión de riesgos, un manejo para esta gestión de riesgos, para entender que principalmente los ciudadanos más afectados son los que están en vías de desarrollo y son los que viven en zonas vulnerables. Y para que ellos puedan tener esa motivación para reactivar su economía, primero tenemos que ver cuál es su hábitat. Sabemos todos que la vivienda es el refugio, es el lugar de descanso, es el lugar de meditación y también es el lugar, ¿por qué no?, de motivarnos, de alegrarnos, de ser felices con nuestra familia, ya sea nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, de repente nuestros animales, ¿por qué no? Es importante que nosotros como partido tengamos como prioridad darle
la vivienda digna a más de 1 millón de compatriotas para que con ello puedan ellos tener seguro un patrimonio, titularse, tener algo para ellos mismos y en consecuencia para sus familias, y con esa base puedan salir a trabajar como debe ser, con un empleo digno. La única forma de reactivar la economía es a través de otorgar créditos para las pymes y las MIPES y para todos los emprendedores que no han recibido el Reactiva 1 ni el Reactiva 2 porque han estado dirigidos para las grandes empresas. Pero ¿qué pasa con todos los peruanos y peruanas trabajadores que día a día luchan por salir adelante? Miles de ellos no han recibido absolutamente nada y es importante que el Estado también los considere y se enfoque en ellos porque ellos generan trabajo. Las industrias, ¿cuántas han quedado quebradas? Por ejemplo, la industria pesquera y la importancia de poder institucionalizar un nuevo Ministerio de Pesca y Acuicultura, porque con las industrias generamos muchísimo trabajo. A las mujeres, por ejemplo, las fileteras, que se les llama así, a las que ponen todo el pescado en sí cuando está en el estado de conserva, cuando hay que ponerlas en las latas, se les llama fileteras a estas mujeres que consiguen un trabajo digno todos los días, ya sea de destajo, pero lo importante es formalizarlos. Es importante comprender que nunca vamos a reactivar la economía si primero no reactivamos a los ejes fundamentales que generan el dinero y que le dan círculo a nuestra economía, que son las industrias y que son las grandes empresas, pero que asimismo se interconectan con las MIPES y las pymes, y es por ello que necesitan recibir reactivas económicas. Al mismo tiempo, pues entender que es importante que todos nuestros ciudadanos que casi siempre trabajan en estas fábricas, trabajan en estas industrias, tengan una vivienda digna, para que de esa forma, golpeados tras una crisis sanitaria, económica y social, puedan salir adelante trabajando y, por supuesto, esforzándonos para que de cara a este nuevo bicentenario podamos por fin hacer una metamorfosis en la política peruana, escogiendo de manera responsable y de manera informada a nuestros próximos gobernantes y así juntos poder erradicar, poder terminar con esta lacra que nos está flagelando, que no solamente es el COVID-19, sino que también es la pobreza. Y con ello, y para ello debemos reactivar nuestra economía a través de la promoción del trabajo. Muchas gracias, candidata. ¿Cuál sería entonces la pregunta dirigida al candidato Rubén Darío? Que el candidato me pudiera contar a modo personal en cuanto él ha visto una merma, una caída de sus ingresos, de sus proyectos, de todo lo que él tenía como misión, como visión y como propósito económico en este último año a consecuencia de la crisis sanitaria. 2 minutos entonces para la respuesta a la pregunta, candidato. Sí, sí, por supuesto, estimada colega. Hoy en día, pues, a través de la pandemia, ¿no? Es sumamente difícil el que más gente y más peruanos y en general inversionistas apuesten por cualquier tipo de proyecto, así sea para financiar un proyecto de un emprendimiento, un startup o cualquier tipo de proyecto, pues el riesgo país se eleva muchísimo, ¿no? En general el riesgo país y el riesgo a nivel mundial, por el tema de la inestabilidad. No sabemos qué pueda pasar más adelante, no sabemos si es que van a venir nuevas cepas y este tema va a ser un círculo vicioso en el que vamos a tener que ir sacando vacuna tras vacuna. Hoy en día tenemos que la vacuna Pfizer protege solamente 6 meses. Entonces, de acá a 6 meses vamos a haber vacunado a todas las personas que se necesitan, pero mientras que estemos en el proceso de vacunación, va a surgir una nueva variante que ya no va a ser eficaz contra la vacuna que teníamos. Entonces, ya hoy en día, pues el tema de las inversiones, por ejemplo, como me dices, como alusión personal, si es que quisiera invertir en algo adicional, pues ya no voy a tener el apoyo para que puedan apalancarme, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los empresarios van a pensarlo 2, 3 veces en poder apostar hacia un negocio porque ahorita no tenemos un horizonte claro, definido, ¿no? Hay mucho riesgo el repago. ¿Cómo va a ser el tema del repago? Porque no sabemos si más peruanos van a seguir perdiendo el trabajo,
no sabemos en qué momento volvemos nuevamente a la cuarentena, al toque de queda generalizado, y es ello, que hay, ya la gente ya no confía y duda mucho en poder invertir en determinado negocio o apostar por un proyecto que uno pudiera tener, ¿no? ¿Cuál sería entonces la pregunta para la candidata Zully en este aspecto? Sí, sí, colega. ¿Han pensado en el tema del reactiva para los que tuvieron, por ejemplo, pues los que prestaron menos de 10 millones de soles, ¿no? Un promedio de entre 3 a 4 millones, más o menos? ¿Han pensado en poder ampliar el plazo de repago del reactiva, ¿no? Como para darle un poquito más de flexibilidad, sobre todo a las medianas, porque claro, el reactiva llegó a las medianas y a las grandes empresas, a las pequeñas no llegó, pero a los casos de medianas empresas, ¿han pensado en poder darle cierta flexibilidad, ¿no? Para poder tener un horizonte de repago, pues, mayor aún? De esa manera Lo que, podemos seguir con la operatividad de las empresas, ¿no? lo que nosotros queremos es que se reinicie nuestro círculo económico. Y hemos visto que muchas empresas están en quiebra y en bancarrota, ¿no? Y definitivamente sabemos que los periodos para que la gente pueda empezar a pagar, pues han variado, pero han sido bastante sólidos en el sentido de que los que se han beneficiado de Reactiva 1 y de Reactiva 2, yo creo que la van a pasar bien los próximos años, pero nosotros estamos enfocados en los que no recibieron Reactiva y en estos ciudadanos de la pequeña y la mediana empresa, pero que no obstante igual generan empleo, igual generan ganancias, igual pagan impuestos, igual pertenecen a un círculo muy importante de nuestra economía y no los podemos dejar de lado. Definitivamente estamos pensando en los compatriotas, definitivamente son en los que han sido golpeados económicamente, ¿no? No nos estamos enfocando en los que han recibido millones de soles en Reactiva 1 y en Reactiva 2, sino los que no han recibido nada y por esta crisis están en la bancarrota prácticamente. Queremos reactivarlos, queremos reanimarlos, queremos reinsertarlos en el mercado. Y con ello, pues, dar continuidad al círculo económico. Y para ello es importante otros proyectos con reactivas, como te decía, para pymes y para MIPES. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias a ambos candidatos por esta noche encontrarse en este debate organizado por el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Algunas apreciaciones finales, como todos nos hemos podido dar cuenta, las propuestas están ahí, las ideas son claras, mayormente van en la misma línea, varían en la forma de aplicación de uno u otro, pero vamos a ver las conclusiones finales en las que hemos podido llegar en este debate, ¿no? En el eje temático de la lucha contra la pandemia, ambos candidatos están de acuerdo con el tema de que tenemos un sistema de salud obsoleto, que se debe realizar una reforma integral del mismo y la importancia de las vacunas que deben de traerse para poder generar la inmunización de la población y también poder mejorar los centros primarios de salud y que el rol estatal sea mucho mejor. En el tema de la eliminación de la pobreza también están de acuerdo en que existen otras temáticas que involucran a la misma. Por ejemplo, hablamos de violencia de género, hablamos también de la educación y cómo estos temas emocionales también son parte o ayudarían a eliminar la pobreza, porque también es enfocándonos en un objetivo de desarrollo sostenible y que de esta manera también favorece la reducción de la pobreza. Se habló también por parte del candidato Rubén Darío de la idea de generar o de crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, porque considera que es muy importante también para la reducción y la futura eliminación de la pobreza. En el tema de la seguridad nacional también estamos conscientes todo de que es un tema muy importante en nuestra población, porque nos vemos con una percepción de inseguridad muy alta y ellos mismos han contado sus experiencias y cómo también es importante, por ejemplo, nos decía la candidata, que debe generarse una mano dura contra la delincuencia, que se deben generar mayores sanciones, por ejemplo,
ejemplo, en el caso del hurto, y también una reforma integral de la policía. Por el lado del candidato Rubén Darío hablamos también de cómo existe este déficit de la policía, pero también el tema de la delincuencia extranjera y cómo también se debería evitar la misma. En el tema de la economía, ambos de acuerdo en la importancia de la reactivación de la misma, el apoyo no solamente a las grandes empresas, sino también a todos, y también la formalización que podría llevarnos a generar una mejor dinámica económica dentro de nuestra población. Entonces, para ya terminar el debate, vamos a darles unos minutos para que ustedes se puedan dirigir a todas las personas que nos están escuchando y también para darles de por qué deberíamos votar o por qué en este caso la población limeña debería apostar por ustedes para ser parte del Congreso el próximo 11 de abril. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra al candidato Rubén Darío para que dé sus palabras finales y su despedida. Bueno, muchas gracias mis queridos oyentes. Mi nombre es Rubén Darío. Yo soy candidato al Congreso por el partido de Podemos Perú. Así que este 11 de abril los invito a votar por la P de Podemos y escribir el número 27. Soy un joven licenciado en Administración de Empresas. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Privada del Norte en el 5º año de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Y como ya lo dijimos, para poder cambiar la política se necesita de gente nueva. No se necesita de los políticos tradicionales que año tras año pues nos han demostrado de que no entran para poder servir a la ciudadanía, sino entran para poder beneficiarse a sus bolsillos y beneficiar a determinados grupos de poder. Así que nosotros los jóvenes somos la nueva sangre en la política y estamos con las ganas de poder servir a nuestro país de manera honesta, con la energía y sobre todo con la responsabilidad hacia los peruanos. Así que este 11 de abril va a ganar el Perú y la democracia. Muy aparte de que uno venga de un partido político distinto, en ideología o entre otros, pero acá los 130 parlamentarios que seamos elegidos somos como la mejor selección peruana, convocada por, como si hubiese sido el Gareca, convocado por todos los millones de peruanos, para ser los padres de la patria que vamos a representar a nuestro país en los próximos 5 años. Así que muchísimas gracias, mis queridos hermanos peruanos, y que Dios los bendiga. Muchas gracias, candidato. Le damos el uso de la palabra para su despedida, agradecimiento y mensaje también a todas las personas que nos están viendo, a la candidata Azul. Les agradezco a ustedes por haberme dado la oportunidad de estar en este debate, a todos los que se han tomado el tiempo de vernos. Espero que hayamos dado la talla, porque quiero agradecer también al candidato Rubén Darío por su respeto, y creo que yo también he tenido el mismo respeto con él. Creo que es tiempo de una metamorfosis política, de una regeneración democrática, de darle oportunidades a los que no hemos estado en política, a los que hemos estado en la empresa privada y hemos podido lograr cosas y salir adelante por nuestros propios esfuerzos. Sobre todo, este 11 de abril, yo te invito a que marques los 3 corazones y escribas el 18 de Zuli Pinchi, porque soy una mujer como tú mujer que me estás viendo, como tú joven que me estás escuchando, y quiero contarte que quiero trabajar para ti y por ti, y de llegar al Congreso, las oficinas estarán las 24 horas, los 7 días de la semana abiertas para ti. Y no te olvides que quiero erradicar la violencia de género, que quiero darle oportunidades laborales, económicas y académicas a los jóvenes. Y por supuesto, institucionalizar esto, que son las ollas comunes, para que miles y miles de compatriotas que no tienen voz puedan sentirse que están totalmente respaldados por un Estado que piensa en ellos y no permitirá que se mueran de hambre. Así que ya sabes, este 11 de abril marca los 3 corazones y escribe el 18. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ambos candidatos por la oportunidad y por haber apostado por este debate realizado por el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Esperamos también que toda la audiencia haya disfrutado, como nosotros, de propuesta de 2 jóvenes que están dispuestos a trabajar por su país y que realmente se merecen el apoyo y que las personas apostemos por ellos. Les deseamos los mejores éxitos en las próximas elecciones. Una vez más, agradecer al Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno por la oportunidad y por estar comprometidos con la generación de espacios que puedan dar este tipo de información. Muchas gracias en la persona de su presidente, Juan Javier Ferradas Rodríguez, a quien dejamos en el uso de la palabra para la despedida. Muchas gracias a nuestra directora de debates, a la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez, asimismo
agradecer a la candidata, a la abogada Zuli Pinchi Ramírez y al candidato Rubén Darío. La verdad, han demostrado su liderazgo, han demostrado su gran preparación, han demostrado que en realidad representan la voz y el voto de su partido, que no se equivocó el partido a elegirlos como su representante ni sus votantes, y les deseamos lo mejor en esta justa electoral, que es una fiesta democrática que ratifica la democracia en nuestro país, y como a todos nuestros participantes, les deseamos lo mejor en estas elecciones y los esperamos ver en la próxima legislatura desarrollando todas sus propuestas y que todas estas se hagan realidad. Muchas gracias y los esperamos en la próxima transmisión del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Hasta entonces.